Buenas tardes, buenas noches. Es una noche de farra, como saben, es una noche de farra, de tango y de jolgorio, la que me espera, que no es precisamente una rutina o una forma habitual con la que yo afronto las noches de esta provecta edad en la que ya me encuentro. Primero quiero agradecer sinceramente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, sí, te escuchamos perfectamente. Sí, 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 adelante, Tulio. Digo que, en primer lugar, quiero agradecer personal y particularmente a Raúl Roa por la invitación y por por la magnífica iniciativa de la organización de este encuentro internacional sobre el futuro del impuesto en épocas de crisis como la que nos encontramos. Y al mismo tiempo, gracias por el recuerdo. Efectivamente, desde hace largo tiempo colaboramos en distintas iniciativas y siempre he tenido una notable percepción y sensación de aprovechamiento personal. Y espero que también este aprovechamiento personal hubiera o haya servido en su momento para todos los compañeros, colegas, estudiantes, alumnos que han asistido a las distintas actividades que protagonizamos. Y también quiero agradecer a Juan Pablo Friedenberg, que curiosamente ha sido uno de los alumnos en uno de los cursos que yo recuerdo con gran, eh, con gran emoción, que se hizo en Mar del Plata, pero no en la Mar del Plata del verano, sino en una Mar del Plata fría, húmeda y lluviosa, y que realmente fue un curso que yo guardo bellísimas recuerdos y memorias. Bueno, vamos a comenzar con esta larga conferencia, que más que conferencia es un curso que me impuso Roa en estas 2 horas de desarrollo, porque yo creo que es muy importante plantear desde una perspectiva muy distinta a la que podríamos esperar del derecho tributario, plantear lo que son los problemas importantes, trascendentes, determinantes en este momento del pensamiento jurídico tributario en este particular momento en el que nos encontramos. Y por de pronto yo tengo una debilidad, que es que no se puede hablar de derecho, ni se puede hablar de derecho tributario si entendemos que es derecho y no una máquina calculadora, sin hacer una referencia inicial primordial y cansada, y lo lamento, lo anticipo, y cansada, a lo que son los valores y principios que inspiran la comunidad, que inspiran el ordenamiento jurídico, que inspiran el orden social en el cual todos estamos integrados. No se puede afrontar ninguno de los problemas importantes que tiene el derecho tributario en este momento sin una adecuada inserción de la razón pública, que diría John Rawls, y que más modestamente yo digo los valores que inspiran una comunidad, los valores esenciales, constitutivos, determinantes que ofrece la comunidad para la coexistencia en común y la coexistencia de necesidades comunes. No hay forma de eludir el planteamiento del valor si queremos ser serios en el momento de afrontar los temas principales que nos inspiran. Y por supuesto, estos valores se traducen en principios que son principios comunes, principios que abarcan, afectan, inspiran cualquier organización social y que determinan, inspiran, modelan cualquiera de las actitudes que tengamos que asumir, sea como legisladores, sea como administración, sea como práctica, sea como ciudadanos.
Cuando hablamos de principios comunes, efectivamente, nosotros estamos hablando de principios que, siguiendo a Ronald Dworkin, tienen una dimensión moral, imprimen carácter, tienen una idea, un programa, un esquema de realización que es lo que motiva o lo que debe motivar la actuación de todos los que están implicados en la actividad pública, en la actividad social, en la actividad política. Principios que además son ininteligibles, que son inexpresos, que son declarados y que no constan o que están implícitos en el ordenamiento en el cual nosotros estamos instalados. Por lo tanto, suponen un desafío a la imaginación, por cuanto son principios que no tienen el carácter del algoritmo, que no tienen el carácter de la norma, del presupuesto de hecho de la norma, de las prescripciones de la norma y de la automatización o del todo o nada de la norma, sino que orientan, que definen un programa, una dirección, una inclinación, una orientación. Y efectivamente el principio común es un principio que tiene un carácter que, como decía el italiano Emilio Betti, tiene un carácter germinal, tiene un carácter genético, inspira al ordenamiento jurídico, pero lo inspira antes de la norma y lo inspira después de la norma. Por lo tanto, es un elemento absolutamente imprescindible para interpretar, para reconstruir, para deconstruir lo que está pasando en nuestro hábitat jurídico. Ese principio común es un derecho que no está en la norma. Es un derecho que precede a la norma y que la inspira en su aplicación y que podríamos decir en su peso, en su consistencia, en su secuencia, va y prevalece sobre la norma. A mí me interesaría simplemente a título de comentario aludir a la fórmula Radbruch. Radbruch es uno de los grandes juristas que recupera el concepto de principio que se orienta básicamente hacia la justicia, hacia la equidad y que toma en cuenta la naturaleza de la cosa, o sea, la naturaleza de las relaciones entre las personas, la naturaleza de las relaciones entre las personas y las cosas, la naturaleza cultural, social, política y económica de una determinada comunidad. Y la fórmula Radbruch es una fórmula importante porque llega a una conclusión que fue en su momento decisiva. Una norma injusta no puede nunca prevalecer sobre un principio. ¿Y cuál fue la aplicación de la fórmula Radbruch? La degradación automática, inmediata y absolutamente irreprochable de toda la legislación nazi después de la caída de Hitler. ¿Por qué? Porque era esencialmente una legislación injusta, sustancialmente injusta. Y pasó otro tanto en Alemania a la caída del régimen comunista de Alemania. Cuando cae el régimen, el muro de Berlín, en 24 horas toda la legislación alemana queda sin vigencia, queda derogada por su injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Esto da una lección importante, la primera de las lecciones que me permito transmitir. Una concepción infeliz del positivismo basado en la norma jurídica es absolutamente insuficiente y es incompleta para entender un ordenamiento jurídico. Y aún más, si esto lo aplicamos a la norma tributaria, todavía más. ¿Por qué? Porque si nosotros
tenemos en este momento los fundamentos claros de inspiración tributaria. Esa inspiración tiene que estar fundada en los principios que prevalecen en todo su orden, en toda su organización. Principio de capacidad contributiva, principio de legalidad, principio de igualdad. Y esos principios, constitucionales o no, son el marco de referencia para cualquiera de las iniciativas que se adopten o para la aplicación de las normas que se pretendan en nuestro ámbito y, en general, podríamos decirlo con toda claridad, en el ámbito del derecho público. Evidentemente, los principios comunes están antes de la Constitución, durante la Constitución y después de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que en la jerarquía, en la secuencia de principios, nosotros comenzamos con los valores morales, seguimos con los principios comunes, continuamos con los principios constitucionales. Y a partir de ese punto, una referencia que sí es ineludible y hay que hacerla, aunque no se esté de acuerdo. Partir de la premisa de que los principios constitucionales no son una letra muerta de una norma jurídica, no son una mera forma de literalidad, de expresión formal, sino que son de aplicación directa en las relaciones subjetivas sobre los particulares. Cuando hablamos de capacidad contributiva, cuando hablamos de aptitud para contribuir al gasto público, desde la Constitución transportamos ese principio a la realidad más inferior del ordenamiento, por lo cual cualquier de las normas, cualquiera de las normas primarias, secundarias, reglamentarias o de mero orden que pretendan desarrollar el principio de capacidad contributiva en determinado impuesto o de frente a una determinada situación social, tienen que descender inmediata y directamente de la aplicación del principio constitucional. Por lo tanto, en esta secuencia, en esta jerarquía, tenemos como si fuera un orden paralelo al de la norma. Repito, la norma no es el fin del ordenamiento jurídico. La norma es un instrumento dentro de un ordenamiento jurídico que es mucho más rico, más ambicioso, más totalizador que la norma y que está representado en el universo de los principios. Y por lo tanto tenemos principios, valores, primero tenemos valores, tenemos principios comunes, principios constitucionales y luego tenemos principios intermedios o de nivel medio que especifican estos principios fuera de la norma jurídica, pero sobre los cuales no hay un acuerdo social que les permita acceder a la categoría de principio común. Es decir, si nosotros en este momento podemos estar todos de acuerdo en la condena penal del homicidio y pasamos a hablar de otros temas que pueden suscitar reacciones adversas o incompletas en la sociedad, evidentemente tenemos que respetar que ese principio intermedio desarrolla un principio fundamental, el de no matarás, pero que en algunos aspectos tiene que completarse para que la ciudadanía los acepte. La aceptación social del principio es el sine qua non de la virtualidad práctica, de la virtualidad de aplicación de cualquier principio. Los principios intermedios, entonces, tienen un carácter incompleto y tienen un carácter que está fuera de la norma jurídica, que están ahí, pero que en ningún caso están dentro de la norma jurídica. Para dar un ejemplo, nosotros podemos hablar de responsabilidad social corporativa como principio común. ¿Qué quiere decir? Responsabilidad social corporativa quiere decir que hoy, y no nos engañemos, y no mintamos, y no seamos cínicos, hoy cualquier empresa es responsable por los impactos de su actividad, por los impactos no solo en el bolsillo de sus accionistas, por los impactos no solo en su balance, por los impactos sobre
los trabajadores por los impactos sobre el medio ambiente, por los impactos tributarios. La responsabilidad social corporativa es un principio común, es un principio de gobernanza fiscal. Hoy, más que nunca, si hablamos de responsabilidad social corporativa y pandemia, evidentemente quienes más se han beneficiado y se benefician con la pandemia tienen que contribuir más que los perjudicados por la actuación o por el desarrollo de la pandemia. Por lo tanto, tenemos principios comunes y tenemos principios intermedios. ¿Cuál es el principio intermedio en este caso? Planificación fiscal agresiva. ¿Qué es planificación fiscal agresiva? Es la actividad dirigida a eliminar, anular, cancelar, postergar la deuda tributaria. Es decir, planificación fiscal agresiva, y yo lo digo, se me puede aceptar o no, pero lo digo con toda convicción, es elusión fiscal intencional. Es cuando uno tiene y toma la decisión y asume el esquema mental para eludir, para no pagar el impuesto. Y curiosamente, la gran parte de la doctrina aún a día de hoy sostiene que la elusión fiscal no es como la evasión, que la elusión fiscal utiliza medios lícitos, está dentro del criterio legal de interpretación y aplicación normativa. Y es absolutamente falso, es falso. Cuando se construyen, como se están construyendo, esquemas industriales, de comercialización, de mecanismos dirigidos a postergar, a no liquidar, a evitar el pago del impuesto, se está cometiendo un delito, se está cometiendo un ilícito atípico, esté o no esté así en la norma, pero es un ilícito atípico. Y finalmente, si queremos definir para completar este cuadro de principio común, principio intermedio, el tercer nivel, hablamos de lo que se conoce por obra de un autor italiano, Andrea Falsea, como estándar valorativo. ¿Qué es el estándar valorativo? El estándar valorativo es el principio intermedio, pero dentro de la norma jurídica. Ser honesto, ser buen padre de familia, esos principios que están en nuestro Código Civil son principios valorativos, principios intermedios, pero que están recogidos dentro de la norma jurídica. En nuestro ejemplo, si comenzamos con el primero de responsabilidad social corporativa y segundo, el principio de planificación fiscal agresiva, tenemos como tercer principio el de la cláusula antiabuso. ¿Qué es la cláusula antiabuso? La cláusula antiabuso es que no se deben aceptar operaciones no genuinas que no tengan una fundada sustancia económica y cuyo pretexto u objeto es exclusivamente obtener una ventaja fiscal. Por lo tanto, en estos esquemas nosotros nos tenemos que mover. Pero claro, ahora tenemos una novedad que es sumamente trascendente y sumamente importante para incorporar y para entender lo que está pasando en el mundo, que son los principios transnacionales. Los principios transnacionales son esos hechos que decía aquel autor americano años atrás, Jesús, son esos hechos que suceden o que se producen fuera de las fronteras nacionales. Efectivamente, los principios transnacionales son elementos que tienen hoy una importancia manifiesta en función de la existencia del G20, en función de la existencia de un sistema de gobernanza global fundado en la participación de más del 99% de la población mundial, en la participación de todos los estados más importantes y significativos del mundo, sean industrializados o en vías de desarrollo,
y que tienen efectivamente un elemento de estabilidad global y un elemento de importancia determinante a la hora de configurar los respectivos sistemas tributarios locales o los respectivos sistemas tributarios que afectan, en todo caso, la propia evolución de cada uno de los sistemas tributarios. Nosotros, cuando hablamos de principios transnacionales, estamos aludiendo básicamente a principios que son creados en este momento en el marco, y aquí entramos, de la gobernanza fiscal. ¿Qué quiere decir gobernanza fiscal? Gobernanza fiscal quiere decir gobierno sin autoridad, es decir, un gobierno teleológico, un gobierno que se apoya y se funda en el consenso, un gobierno que se apoya y se funda en la concertación, en el acuerdo entre las partes públicas y privadas de más nivel o de menor nivel estatal, y que trata de conseguir acuerdos fundados en determinado tipo de referencias, sometidos a monitoraje, sometidos a revisión, pero en un acuerdo que no tiene en principio el fundamento de la norma jurídica, el fundamento de la prescripción. Fíjense, estamos hablando de principios transnacionales, estamos hablando de decisiones que van más allá de la soberanía y sin embargo que se apoyan. Y ahí está la gobernanza, ahí está la gobernanza en el derecho mórbido o en el soft law. Si tuviéramos que destacar hoy una de las características más importantes de los principios de gobernanza fiscal, diríamos, si tú utilizas el concepto de gobernanza, es porque te estás apoyando en soft law, es decir, te estás apoyando en acuerdos, declaraciones, recomendaciones, comunicaciones, códigos de conducta, que no son un tratado internacional, pero que tienen el enorme poder de creación de expectativas. Es decir, que tú puedes o no cumplir con esas recomendaciones, pero sabes que si no cumples, quedas relativamente excluido de otras ventajas que te ofrece la concertación, la coordinación, la cooperación internacional. Y por eso estamos hablando de principios transnacionales. Y por eso estamos hablando de gobernanza fiscal. Y recordemos que es un concepto relativamente nuevo, porque es un concepto que si tenemos que darle una fecha de nacimiento, lo podríamos situar en el 2008. En el 2008, cuando el ECOFIN, el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea, crean el concepto de gobernanza fiscal y definen los 4 elementos que lo integran, que son el principio de transparencia, el principio de competencia fiscal dañosa o lesiva, el principio de intercambio automático de información y yo añadiría la responsabilidad social corporativa. Esos son los 4 criterios que en la Unión Europea se destaca como gobernanza fiscal. Piensen que estamos hablando de la Unión Europea sometida a un rígido elemento de tratado, a un rígido comportamiento estatutario, a una rígida disciplina de la unanimidad a la hora de votar decisiones tributarias hasta ahora, y que sin embargo desde el 2008 los ha eludido en base a la gobernanza fiscal, al soft law y a la asunción de determinados tipos de principios. Por eso es muy importante, volviendo a donde estábamos, a definir que hoy en día el elemento fundamental de gobernanza fiscal transnacional está representado por el G20. Y la representación del G20 también supone un elemento importante
a la hora de entrar en la definición de lo que son las prioridades, lo que son los elementos fundamentales que preocupan más allá de ocasionales degradaciones por cada uno de los estados, más allá de renuncias, más allá de dimisiones de valor, pero que constituyen elementos fundamentales que están construyendo otro tipo de paradigma fiscal, otro tipo de relación entre el impuesto, cada sociedad y las sociedades entre sí. El mejor ejemplo, el mejor de los ejemplos es el BEPS. El BEPS es un plan, Base Erosion and Profit Shifting, erosión de bases y desplazamiento de beneficios, que fue aprobado en el 2013 en el G20 de San Petersburgo y que se funda en un modelo o en una propuesta de la OCDE que entra en vigor en el 2015. Es un plan de 15 acciones para desarrollar, para afrontar algunos de los problemas que hoy definimos sistémicos porque nos viene perfectamente a caso el ejemplo, pero que tienen un largo, largo recorrido, un inicio que podríamos decirlo tiene su comienzo en la Comisión Zedillo de Naciones Unidas allá por el 2001, que va atravesando distintas etapas en Naciones Unidas y en la propia Unión Europea y que finalmente se define en base a la realidad global por la que estamos atravesando después de la crisis financiera del 2008. Porque claro, el G20 toma conciencia de la dimensión del problema tributario, de la dimensión transnacional del problema tributario, cuando tiene que sobrellevar a partir del 2009 las consecuencias de la crisis sistémica financiera del 2008. ¿Y qué es lo que dice como análisis del cuadro de situación? Primero, que hay renta sin Estado y por lo tanto hay Estado sin renta. La renta sin Estado es la renta no pagada de impuestos eludidos, básicamente protagonizada por las empresas multinacionales o, si preferimos usar una expresión más moderna, las cadenas de valor global y digital. Segundo, esto supone estados sin renta. ¿Por qué? Porque tienen enormes dificultades de recaudación y sacrificio en su interés fiscal para llevar a cabo la satisfacción de las propias necesidades públicas hacia sus ciudadanos. Primer punto, erosión. La erosión es fácil de definir, es la corrosión de las fronteras nacionales por agentes externos. Esta erosión se produce no solo por la actuación de las empresas multinacionales, se produce por las empresas multinacionales más la criminalidad organizada, más la financiación del terrorismo, más los flujos ilícitos de capital, blanqueo de dinero, corrupción política, etc. Todo esto constituye un agujero negro que el G20 asume que debe afrontarlo a raíz de la crisis financiera. No es casual que en Londres en 2009 el G20 haya dicho eliminaremos el secreto bancario. No es casual que declare su voluntad, su pretensión de lucha contra las jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales. No es casual que declare
el mensaje de combatir el flujo ilícito de capitales. A partir de ese momento se está construyendo una convicción que hoy, yo la defino como la creación de valor fiscal sin actividad económica, pero que en ningún caso era esa la definición primera, pero que tiende a exhibir desde el punto de vista de la decisión global y a través de recomendaciones, no a través de tratados, a través de recomendaciones, la idea de que se tiene que conseguir un cierto equilibrio entre el impuesto, la justicia y la equidad, que todos tenemos que contribuir al gasto público en una proporción determinada conforme a la actividad económica que estamos desarrollando y al valor que creamos. Y a partir de ese momento, la irrupción, 15 acciones del BEPS, más el intercambio automático de información, del cual hablaremos en algún momento después o más adelante, conforman un escenario absolutamente distinto al que fue creado en 1920 en la Sociedad de las Naciones y que transcurrió pacíficamente durante casi 100 años hasta nuestros días. Por lo tanto, el BEPS es un elemento fundamental e importante. Y el BEPS es un elemento que tiene dos soportes de definición que son claves. Uno, combatir la erosión fiscal a través de gastos ficticios, artificiales o no genuinos hacia jurisdicciones no cooperativas, hacia paraísos fiscales. Y segundo, el desplazamiento de beneficios hacia jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales. El desplazamiento de beneficios y la erosión de las bases propias inspiran una reacción que se funda en modo importante, y yo diría determinante, en tres factores. Primero, el derecho de cada Estado a la protección de su base fiscal. Atención, es un ejemplo de proteccionismo fiscal. Es el único ejemplo de proteccionismo en un ámbito de comercio mundial multilateral dominado por la lógica de la no protección, donde se asume que el Estado debe proteger su base de imposición. Dos, debe proteger esa base de imposición gravando las riquezas que se han creado en su territorio y conforme al valor que han creado esas riquezas. Tres, debe combatir el arbitraje fiscal que sirve para eludir el pago de los impuestos que corresponden en cada estado, aprovechando las discordancias, las contradicciones, las lagunas entre los distintos sistemas tributarios. Es un salto de gigante, es un salto muy importante, es una verdadera marcha en torno a otro concepto de soberanía que no es la soberanía westfaliana. No estamos hablando de la soberanía westfaliana, no estamos hablando del derecho de cada Estado a vivir solo y por su cuenta. No estamos hablando del derecho de cada Estado a evitar interferencias extranjeras. No, estamos hablando de una soberanía que se reconoce en la coordinación, una soberanía que se reconoce en la cooperación, una soberanía que tiene como finalidad la internalización
de aquellas expectativas que se esperan del Estado para que se una, se asocie en esta gran batalla a los demás y al mismo tiempo tiene como finalidad que ese cumplimiento, esa obediencia a las recomendaciones le permitirá al Estado estar como igual, junto con todos los demás estados, en los foros comunes. O sea, un Estado que no cumple hoy con las recomendaciones de un organismo informal como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, con respecto al blanqueo de capitales, está expulsado, es un mal Estado, no está cumpliendo con las recomendaciones que le están dando para evitar esa práctica ilícita en el flujo de capitales internacionales. Y lo mismo pasa en el ámbito tributario y lo mismo pasa en el ámbito de la composición de lo que pueden ser los elementos claves de cualquier futura disciplina tributaria por cada uno de los estados de aquí en adelante.